Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva actividad de Ágora FAU, esta vez para un lanzamiento de un libro que nos introducirá en temáticas interesantes de restauración patrimonial y edificios valiosos de nuestra ciudad. El libro Iglesia de San Francisco, una aproximación multidisciplinar al patrimonio construido. Una investigación, como digo, que será detallada por su autora y cuya actividad estará ahora moderada por el académico Max Aguirre González, que es doctor arquitecto, académico del IHP, Instituto de Historia y Patrimonio de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y es magíster en intervención del patrimonio arquitectónico también de nuestra facultad, además de hacer clases ahí. En nombre de nuestro decano, Manuel Amaya, les damos la bienvenida y agradecemos a todo el público que puede asistir a este tipo de actividades, a conocer el trabajo de nuestros académicos, también a los profesores que ahora y académicos que nos van a mostrar su trabajo, que permiten divulgar en este formato virtual las actividades de la facultad y que poco a poco debiéramos ir retomando en normalidad. Muchas gracias a ustedes, que sea un exitoso lanzamiento del libro, esperamos conocerlo también en la facultad y en la biblioteca, así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación. Buenas tardes a todos los que asisten a esta actividad. Quisiera partir señalando algunas notas profesionales, académicas, de la autora del libro que vamos a comentar, sobre el cual vamos a conversar. Se trata de la profesora Natalia Jorquera Silva, arquitecta por la Universidad de Chile y doctora en tecnología de la arquitectura en la línea de recuperación y valoración del patrimonio cultural por la Universidad de Florencia, Italia. También Natalia es académica a tiempo parcial en la Universidad de Chile y en la Universidad de La Serena. En esta última, recientemente, fundó el Centro de Investigación de Arquitecturas de Tierra y Patrimonio en la Facultad de Ingeniería. En el ámbito profesional, se ha especializado en la restauración de inmuebles patrimoniales, fundando en 2019 la consultora Arquitica en la ciudad de La Serena. El centro de su quehacer ha estado en poner en valor los oficios y técnicas de construcciones y de construcción tradicional, en especial las técnicas de construcción con tierra y la reducción de su riesgo sísmico, temas sobre los cuales ha realizado varias investigaciones y escrito numerosos artículos y 2 libros, uno de los cuales es el objeto de la presente conversación. Precisamente, el libro sobre el cual vamos a conversar se titula Iglesia de San Francisco, Arquitectura, Construcción y Comportamiento Sísmico desde 1618. Este libro fue publicado en su primera edición en 2018 por la editorial Sacahuana. Antes de iniciar este diálogo, quisiera dar algunos indicios de la importancia que tiene esta publicación sobre este edificio. Para los que no lo saben, este es un edificio el más antiguo de los construidos en Santiago de Chile. En el año precisamente 2018, cuando se publicó el libro, cumplió 400 años. Desde entonces ha resistido 15 terremotos, pasando entre ellos el de 1647, que dejó en el suelo a toda la ciudad de Santiago y fue el único edificio que se mantuvo en pie. Esta investigación, de cuál es el resultado de esta publicación, es un trabajo interdisciplinar y también en alguna medida internacional. No me cabe duda que el estudio que refleja este libro es el más completo y actual sobre la Iglesia de San Francisco. Sin duda, un trabajo como este despierta interés por distintos aspectos que están comprometidos en él. Ojalá el tiempo, que siempre es escaso, nos dé para poder abordarlos. Por ejemplo, desde luego, hablaremos del edificio, pero también creo que
la investigadora y su equipo son motivo de interés, el desarrollo mismo de la investigación, la metodología empleada, los resultados obtenidos. Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros esta tarde y hacernos este regalo con este libro. Buenas tardes, Max. Muchas gracias a ti por la presentación mía y del libro. Y bueno, muchas gracias a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por el espacio para presentar este libro, que efectivamente lo presenté el año 2018, pero en un formato físico que llegaba a muchas menos personas. Y entonces volver a presentarlo ahora en estos formatos que llegan a todas partes es una gran oportunidad. Así que muchas gracias. Muy bien. Lo primero que creo que es interesante situar el motivo de este libro. ¿Por qué nace el interés por investigar esta iglesia? Porque es una iglesia bastante estudiada, es uno de los edificios más representativos precisamente de la cultura arquitectónica colonial y tiene muchos estudios, de ellos tú das cuenta en el mismo libro. Entonces, ¿qué más podía agregarse? Sí, la verdad es que nace de un hecho bastante anecdótico, que fue que durante el año 2010, como todos saben, hubo un gran terremoto que afectó la zona central de Chile y muchas comisiones de extranjeros, ingenieros expertos en sismos visitaron Chile y Santiago, y uno de los ingenieros más expertos en comportamiento sísmico mundial, que es un ingeniero peruano, Julio Vargas Newman, él me preguntó a mí en una visita como, ¿y esta iglesia nadie la ha investigado, dado que es tan antigua y está en pie? Y ahí yo pensé, efectivamente, nadie la ha investigado desde ese punto de vista, a pesar de que, como tú dices, es un edificio muy, muy investigado, sobre todo desde la perspectiva histórica, y un poco con esa premisa postulé a un FONDESIT, al Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, para hacer una investigación sobre en qué se basaba el comportamiento sísmico de este y otros edificios más antiguos de Santiago. Dando esa premisa que estando en uno de los países más sísmicos del mundo y considerando que nuestro patrimonio está construido con técnicas frágiles, premodernas, sin cálculo numérico, sería interesante descubrir en qué se basaba su desempeño sísmico. Esa investigación original correspondió al FONDESIT del 2013 al 2016. Sí, exacto. Que se tituló Redescubriendo la sabiduría popular sismo resistente. Exacto. Ese FONDESIT justamente tiene esa premisa que en el fondo este buen desempeño sísmico de ciertos edificios de los más antiguos tenía que ver con un saber popular porque no existía la ingeniería moderna, no existía el cálculo y entonces este buen desempeño tenía que ser fruto de los continuos terremotos y los continuos procesos de reconstrucción. Y si bien yo ya tenía el bichito de San Francisco a raíz de esta sugerencia de este ingeniero, yo dije, bueno, voy a investigar también si existen otros edificios en las mismas condiciones, y la verdad es que investigué varios más, pero finalmente volví a llegar a San Francisco, justamente porque siendo el edificio más antiguo de Santiago es el que más terremotos tiene en el cuerpo, y paradojalmente porque es el más frágil desde el punto de vista constructivo, porque es un inmueble extremadamente heterogéneo desde el punto de vista de su físico. Es una especie de collage, de palimpsesto constructivo. Ahora bien, una de las cosas notables que logras tú en torno a esta investigación es reunir a una enorme cantidad de profesionales de muy distintas disciplinas. Sí. Yo, solo para informar a los que nos están siguiendo, voy a dar algunos datos que recogí. Mire, en principio participaron 19 profesionales. De ellos fueron 8 arquitectos, 2 ingenieros, un antropólogo, 4 arqueólogos, un geofísico, 2 geólogos, un sismólogo. O sea, es un edificio, un equipo notable, de una calidad excelente. Además, varios de ellos, la mayoría de los arquitectos que participaron eran de la Universidad de Florencia y el resto de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cómo se logra reunir un equipo tan significativo, tanto en número como en estas disciplinas diferentes y de universidades también extranjeras? Sí, mira, te voy a responder compartiendo pantalla, porque justamente quería partir por eso. Acá, miren, aparece el gran número de colaboradores.
La verdad es que inicialmente, bueno, este fue un Fondesit de iniciación, que el Fondesit de iniciación no contempla un gran equipo, sino que contempla un investigador responsable, que en este caso era yo, y un experto internacional o sea, un experto que me podía asesorar en ciertos temas. Entonces, ese experto fue el profesor Hugo Tonietti, acá, de la Universidad de Florencia, que fue mi co-tutor de tesis de doctorado. Entonces, en un inicio era yo, Hugo, y 2 ayudantes de investigación. Pero la verdad es que en la medida que fuimos analizando San Francisco y el edificio era cada vez más complejo, tuve que ir incorporando distintos profesionales porque la verdad es que no lográbamos develar su secreto. Más lo estudiábamos, más nos parecía incomprensible que este edificio estuviera aún en pie. Entonces ahí partimos diciendo como, a ver, ya que desde la arquitectura y la ingeniería no lo logramos, incorporemos una arqueóloga para poder hacer una excavación y ver cómo son las fundaciones. Ya que no sabemos cómo son estos materiales tan raros, estos morteros, bueno, incorporemos un geólogo que nos pueda analizar los morteros. Dado que no logramos entender esto, no logramos identificar las maderas, incorporemos una arqueobotánica que le haga una arqueología a las maderas y nos pueda decir. Y así el grupo fue creciendo, y fue creciendo no sin dificultades, porque como anécdota siempre yo me dirigí a varios laboratorios de materiales de nuestra casa de estudio y de otras, diciendo que necesitaba analizar ciertos materiales y todos me decían, no, nosotros analizamos hormigón, y serían los materiales normados. No podemos analizar una piedra que tiene más de 400 años desde que se extrajo, un mortero que quizás cómo se hizo. Y ahí hubo un proceso bonito de negociación mía con los laboratorios de decirles, mire, sí se puede hacer, porque yo en Italia en mi doctorado lo hacía. Entonces, los mismos métodos que ustedes están usando para analizar hormigón, igual son extrapolables a los materiales preindustriales de origen natural. Y eso fue como una gestión bastante grande y bueno, terminó en este equipo, como tú ves, multidisciplinar, donde varios de estos miembros de los equipos son también coautores de capítulos del libro. Entonces, finalmente fue muy buena que esa dificultad se transformó en una oportunidad. Ahora, según los datos de los que tú das cuenta en el libro, más o menos se ha llegado a aceptar que la fecha de construcción partió en el año 1586 y sí. se inaugura en 1618. Por lo tanto, Sí. ahí tenemos 32 años de construcción. Sí. Es un periodo relativamente extenso, a lo mejor breve si uno considera las condiciones de precariedad en las que se estaba formando el país, o en ese entonces ni siquiera diríamos país, la colonia, y por lo tanto, en ese contexto, sin duda, las fases constructivas que debió tener esto, incluso las que se prolongan hasta la actualidad, deben ser muy representativas de lo que es la vida de este edificio. Sí, así es. Voy siempre como respondiéndote, mostrando algunas imágenes del libro. Bueno, el libro parte con este capítulo sobre la historia constructiva del edificio, que hay que decir que lo bonito es que esta historia la fuimos develando principalmente a partir de los muros mismos de la iglesia que fuimos analizando, ¿ya? Porque si bien sobre la iglesia de San Francisco se ha escrito muchísimo, desde la temprana colonia, ¿cierto? Hay muchas crónicas. La verdad es que casi todos los historiadores citan a la fuente anterior, por lo tanto, si bien han escrito 20, 30 personas, todas un poco repiten la fuente original. Entonces, había muchos aspectos donde existían vacíos, y esos aspectos, pasando esta imagen, los fuimos como develando, sacando hipótesis a partir de las huellas que ustedes pueden observar en estas imágenes que la iglesia misma nos cuenta, ¿ya? Cuando yo veo acá, por ejemplo, que había un vano no con un arco, sino con esta especie de arco adintelado tapiado, veo otras cosas tapiadas, veo cambios de materiales, puedo ir entendiendo que ahí hay distintas fases, ¿cierto? Cuando veo, por ejemplo, esto tapiado con ladrillo, nosotros sabemos por las crónicas que en 1586 hasta 1618 en Chile no se usaba el ladrillo, se usaba principalmente adobe y piedra extraído de algunas canteras. Entonces, eso nos empezó a dar luces como, a ver, esto es posterior, a ver, entonces, ¿cuándo se empieza a usar ladrillo en Chile? Y ahí fuimos un poco cruzando muchas fuentes de información que finalmente nos permitieron sacar estas hipótesis sobre la evolución constructiva de la iglesia, que son muy bonitas, porque nos dan cuenta que en su fase inicial la iglesia era muy distinta a lo que nosotros vemos hoy en día. Entonces, en esta primera fase,
podemos ver que la iglesia tenía una fisonomía mucho más parecida a lo que son las iglesias andinas hoy. Tenía esta planta con una nave única, que esto sí está descrito por muchos historiadores, y tenía adosada una torre, que según las crónicas dicen que era una torre de estilo cusqueño. No hay dibujos sobre esto, pero a partir de eso y de cómo son los muros y de la planta, uno podría sacar la hipótesis de cómo era. También hay crónicas que hablan de que su techo era de barro. Entonces dicen, si bien esta iglesia fue un gran monumento, pensemos sus dimensiones para esta naciente ciudad de Santiago, ¿cierto? Que era como apenas un campamento, ni siquiera todavía estábamos en la colonia, estábamos en época de conquista, y se hace de este edificio tan monumental que las crónicas dicen es monumental, pero tiene techo de barro, y eso nos hace como entonces pensar en estas reminiscencias andinas. Después, a raíz de que con el terremoto de 1647 se cae la torre, se hace una segunda torre, que es la que más o menos ustedes ven ahí, según las crónicas, y se añaden 2 capillas laterales, ¿ya? Que obligan a perforar estos muros de piedra. Quizás cómo hicieron esa perforación, es otra de las dudas. Después hay una tercera fase, siempre después de terremotos, son estos cambios donde se vuelve a caer esa segunda torre, y se hace una tercera torre, de la cual ya hay muchas más narraciones, que es una torre muy ecléctica, tenía 3 estilos, como hablan ahí que es como romano y que termina con un obelisco egipcio pintado de verde, y se le añaden aún más capillas laterales a esta nave única, y ahí de los restos que pudimos ver en los muros, al parecer estas nuevas capillas fueron de ladrillo. Esto ya era un periodo donde sí ya existía el ladrillo en Chile. Y luego viene como la gran fase donde se añaden las naves laterales a la iglesia, dándole una conformación bastante similar a la actual, y donde Fermín Vivaceta llega a ser la 4ª versión de la torre, que es la torre que llega hasta nuestros días y que es la que le da la imagen característica a este edificio. Y en esta altura, eso sí, todavía si se fijan, la techumbre no era una techumbre única, y la parte posterior, lateral al ábside, todavía no tenía las capillas laterales, si se fijan. Entonces, la última como transformación es añadir estas capillas laterales y pintarla de rojo. Y esta es la imagen que existe desde 1857, que es la que ha prevalecido en la actualidad. Entonces, algo súper interesante acá es que el edificio en su interior esconde toda su historia de evolución constructiva. Y eso, si uno la va a observar el edificio con atentos ojos, puede ver que esto que estoy contando yo está súper de manifiesto. Ahora, en relación a este desarrollo en el tiempo que nos has explicado, me llama la atención y te pregunto, ¿cuál habrá sido el propósito que iban teniendo esas pequeñas capillas que se iban adicionando? ¿Habrá tenido un propósito estructural o habrá sido una necesidad de la liturgia, de la práctica religiosa, del momento? ¿Hay alguna respuesta para eso? Mira, según lo que nosotros encontramos en documentos historiográficos, se mencionan más las necesidades litúrgicas, ¿ya? De tener nuevos altares a nuevos santos, ¿ya? Ya. De hecho, por ejemplo, una de las capillas que está acá, que es la que enfrenta la calle San Antonio, ya que no soy santiaguina ya, se me están olvidando un poco el nombre de las calles, pero que es calle San Antonio, sí. Es porque ahí se hace un altar a San Antonio, porque San Antonio es el santo que detiene las aguas. Entonces se puso ahí una figura de San Antonio porque cuando el Mapocho tenía la subida, estaba este santo con su mano frenando las aguas, ¿ya? Entonces estas capillas se van añadiendo por razones litúrgicas, pero también van mejorando el comportamiento sísmico, quizás sin querer queriendo, de esta única nave original que era muy larga y muy angosta. Entonces claramente tendían los muros a flexionarse. Claro, sí. Se van comportando como contrafuerte. Exacto, sí. Ahora, en estas etapas, tú has mencionado en la última especialmente a Fermín Vivaceta como responsable del proyecto de la 4ª torre, pero de la traza original del edificio, ¿se conoce el proyectista, el diseñador? ¿Hubo un maestro de obra? No, supongo que no habrá existido un arquitecto propiamente tal, pero ¿qué se sabe de eso?
Mira, hay algunos nombres que aparecen en los registros que hablan de algunos franciscanos, padres franciscanos que fueron, no se habla de un autor, sino que se dice que en la obra participaron estos 3 padres franciscanos, tales carpinteros. Por ejemplo, entre los carpinteros se menciona la familia Lepe, que fue una familia importante de carpinteros durante la colonia. Entonces, esto creo yo que fue bastante colectivo, porque también del análisis que yo hice, un poco también este análisis como bastante arqueológico de los materiales y de los muros, creo yo que ahí hubo una fusión muy bonita cultural donde la sabiduría europea se manifestó en la techumbre principalmente. En cambio, todo el mundo, todo el acervo de los pueblos originarios, sobre todo del norte de Chile, se manifiesta en los muros. Los muros que tiene la iglesia, y quizás con esto muestro un poco parte del segundo capítulo que tiene que ver con la arquitectura y construcción, son de una factura, me voy a adelantar unas imágenes muy parecidas a la factura de los muros andinos. Acá, por ejemplo, en estos muros de piedra, no sé si se logra ver, Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien. Sí. Si ustedes analizan acá, miren, esto también aparece en el libro, estos muros de aquí son de la iglesia de San Francisco y estos muros de acá son de viviendas andinas de Machuca, en la región de Antofagasta. Y la verdad es que después de haber analizado San Francisco, yo estuve analizando de vuelta muchos muros en la región del Norte Grande, que es una región que yo he estudiado bastante porque me encanta. Y la verdad es que la factura, si ustedes ven, es idéntica. O sea, es una mampostería de piedra semi-regular con un número de cantos, por así decirlo, donde, por ejemplo, entre las piedras más grandes se ponen estas piedras chiquititas a forma de cuña, donde si se fijan estas llagas verticales son bastante coincidentes. Entonces, ahí hay una similitud increíble que permite hacer pensar que la mano de obra venía del Norte Grande. Ya. Y eso es algo súper bonito de este monumento histórico que le otorga, creo yo, un nuevo valor. ¿Cierto? Sabemos que esto es monumento histórico hace 70 años por sus valores históricos, arquitectónicos y urbanos, pero cuando también con la investigación vamos develando estos nuevos aspectos, vamos incorporando nuevos valores, ¿cierto? Porque nos permite pensar en una obra como muy multicultural en ese periodo, en este Santiago naciente. Ahora, Natalia, ¿qué se sabe, antes de seguir profundizando en el edificio mismo, qué se sabe de las razones que definen la exacta ubicación que tiene la iglesia? ¿Cómo se define esa ubicación? Y otra cosa que puede ser muy interesante que nos comente si la iglesia se construye antes, simultáneamente o después que el trazado del cauce de la Alameda, que en ese entonces era una cañada. Claro. A ver, ahí hay varias cosas muy interesantes. La historia oficial, un poco la que uno estudió en el colegio, nos dice que la iglesia de San Francisco se puso extramuros, ¿cierto?, al sur de la naciente ciudad de Santiago, porque sabemos que la Alameda era el otro brazo del río Mapocho y era lo que era el límite sur de la ciudad de Santiago. Entonces, la historia oficial dice que la iglesia se puso afuera como por una razón casi defensiva, porque esta iglesia se hizo en conjunto con el convento, cuyos 2 patios principales terminaron de construirse en 1623, y ese convento después se fue agrandando y llegó a ser una ciudadela casi igual que Santiago en dimensiones, ya llegaba más allá de Avenida Mata, qué sé yo. Entonces, hay una razón que decían que era como defensiva, de darle como un muro de espalda desde el sur a la ciudad de Santiago. Pero a partir de investigaciones recientes y de los restos arqueológicos que nosotros encontramos, que son parte del capítulo final del libro, también tenemos otras teorías de que puede ser que esta iglesia se haya posado sobre un sitio importante, prehispánico, importante digo como que puede haber tenido una finalidad ceremonial, y que así como se hizo en Perú, esta iglesia se haya querido posar ahí como para esconder para imponer un poco una fe sobre otra fe. Sí. Y si ustedes se fijan, esta iglesia desde el principio es la única, ¿cierto?, que no sigue el damero, sino que está un poco girada, ¿cierto?, y respeta un poco ese trazado original. Está cerca, piensen ustedes, del Cerro Huelén, que sabemos que tenía una importancia ceremonial bastante importante,
y está al lado del Camino del Inca, que es la calle San Diego. Entonces, conversando después con la arqueóloga Catalina Soto, con la que trabajé en este proyecto, y que gracias a este proyecto somos muy amigas hasta el día de hoy, cruzando estos datos con las investigaciones recientes del Santiago Inca, por ejemplo, que ha hecho el arqueólogo Rubén Esteber, nosotros pensamos que juntando uno más uno, ¿cierto? Cerro Huelén, Camino del Inca, los restos arqueológicos que encontramos, este trazado nodamero, puede ser que efectivamente la iglesia se haya posado sobre un centro de alguna importancia. Ya. Sí. Y respecto del nacimiento de la Alameda, ¿es anterior o no? La Alameda es como, a ver, en realidad esto era un brazo del río Mapocho y siguió siendo un brazo por mucho tiempo, entonces la Alameda es posterior como Alameda, como paseo, ¿cierto? Porque sabemos que ese brazo del Mapocho después empezó a ser más seco, se usaba un poco como vertedero, ¿cierto? Como algo de la periferia donde se botaba basura, y ya es muy posterior, ¿cierto? Con el nacimiento bueno, después de la independencia, que se hace un paseo con álamos, por eso se llama Alameda, y entre paréntesis son los franciscanos de esta iglesia los que traen los primeros álamos a Chile para hacer la Alameda. Y el tronco del primer álamo que llegó a Chile está al interior del convento de San Francisco. Ajá. Oye, Natalia, otra pregunta que surge de todo esto, que nos liga a los que habitamos en la ciudad actualmente con estas historias tan remotas de sus orígenes. ¿Qué ocurría con esta iglesia respecto del desarrollo que estaba naciendo en la propia ciudad? O sea, tú nos has vinculado la ubicación de la iglesia con estos posibles hitos incaicos o prehispánicos. Pero respecto de la ciudad, ¿cuál fue el rol que cumple respecto de la ciudad que va creciendo, ¿verdad? ¿Cómo se va insertando? Bueno, lo que yo les decía hace un ratito es que Santiago fue creciendo de a poco y la iglesia de San Francisco y su convento fueron creciendo casi más rápido que la misma ciudad. Entonces, hubo un momento en que las propiedades franciscanas eran de verdad una ciudadela casi más grande que competía con la ciudad de Santiago. Ya imagínense que Santiago estaba entre el río Mapocho, básicamente, ¿cierto? Y la Alameda, más o menos, y entre el actual norte-sur y el Cerro Huelén. Y los conventos de San Francisco llegaban desde la Alameda hasta Avenida Mata, desde San Diego más, o sea, eran muchas, entonces eran casi como dos ciudades aparte. Ahí hay que decir entre paréntesis que ese desarrollo urbano ha sido bastante estudiado por la profesora Elvira Pérez de la Universidad Católica, con la cual hemos compartido bastantes como historias sobre San Francisco. Y bueno, llega un momento en que los franciscanos, por motivos económicos, y como sucede muchas veces en la historia, empiezan a vender sus partes del convento, y ahí la ciudad empieza después a crecer al sur y empieza como un poco a desarrollarse alrededor del convento. Y la última parte que se vende del convento, que se vende entre 1903 y 1920, es la que da origen al barrio París y Londres de hoy. Entonces, ese barrio París y Londres que nos parece como tan clásico, ¿cierto? Es un barrio bastante historicista, en realidad es del siglo XX y nace de la venta de los últimos terrenos de los franciscanos. Así que ahí también hay una historia súper interesante. Ahora, de la lectura del libro, uno me deja a mí al menos la impresión, y pareciera que el libro lo quiere plantear, que este trabajo es la primera vez tal vez que se está usando al propio edificio como fuente de investigación. Pareciera que todas las investigaciones previas, anteriores, se hubiesen basado simplemente en las crónicas, en los relatos, pero esta investigación que lideras tú es la primera que se está haciendo teniendo como fuente principal al propio edificio. ¿Es correcto? No sé si suena muy como egocéntrico, agrandado decirlo, pero efectivamente aquí fue como el edificio mismo la principal fuente de información. Bueno, hay que decir que como sobre la iglesia se ha escrito muchísimo, yo les decía, pero principalmente desde la perspectiva historiográfica,
Y durante el siglo XX sí muchos arquitectos escriben sobre la iglesia, arquitectos de nuestra misma facultad, ¿cierto? Como Alfredo Benavides y padre e Antonio hijo, Saadi. digamos, los Benavides, Antonio Saadi, ¿cierto? Entonces, estos arquitectos que escriben durante el siglo XX sí también se aproximan algo, por supuesto, a los aspectos constructivos. Ya. Pero así de trabajar como, un poco lo hice yo, como de verdad analizando el mortero. Bueno, hay que decir que yo perforé un par de muros, que son los que se ven acá en la imagen, ¿cierto? Y estos que ustedes ven acá son los testigos que yo extraje de los muros para de verdad ver qué es lo que había en todo este espesor de 1,70 m, ¿ya? Entonces, así como a este nivel de profundidad, sí es el único estudio. Y acá hay que decir que yo en el fondo apliqué una metodología como muy italiana un poco, que fue la que aprendí en mi doctorado y que fue la que me inculcaron mis profesores cuando vinieron varias veces a Chile a ayudarme en este trabajo, ¿ya? Como yo les contaba, había un momento en que yo decía, ya hemos estudiado todo y de verdad no entendemos por qué esto está en pie, y ahí es donde el profesor Hugo Tonietti, Luisa Rovero y Chiara Palazzi, que es la ayudante, que ahora vive en Chile a todo esto, me dijeron, oye, pero hagamos una perforación a los muros para ver qué tienen este muro en su interior, que explique el por qué no se han desmoronado, si los morteros aparentemente no son de muy buena calidad, y han logrado estar 400 años en pie. Y esa fue una hazaña, como contaba hace un rato, conseguir un laboratorio que quisiera perforar muros de 400 años, porque para todos significaba un riesgo. Me decían, oye, Sí, si se nos cae el muro. Sí. sí, sí. Bueno, entrando en esa línea más propiamente técnica y arquitectónica, si nos puede introducir en cuáles son las características arquitectónicas y constructivas de este edificio, que Sí, como tú lo señalaste, es prácticamente un palimpsesto, entonces seguramente tiene como muchos estratos. exacto. Miren, en esta planta que aparece en el capítulo 2 del libro, se da a conocer con los distintos colores cuáles son sus distintos materiales. Entonces, toda la fase original de la iglesia, y que es un gran porcentaje ahora, de muro, es de mampostería de piedra irregular. Esta mampostería que yo les contaba que yo la encuentro muy andina, yo la llamaría así, mampostería andina. Después las naves laterales son de ladrillo, ¿ya? Esto también de la mano de Vivaceta, una tecnología muy típica de fines del siglo XIX en Chile, que es cuando ya se usa más el ladrillo cocido. Pero también hay albañilería de adobe en la parte superior de los muros, por acá por la parte posterior, hay algo de madera también, y después hay varias reparaciones, que son estas manchitas que ustedes ven acá, también en ladrillo, y hay unos insertos de hormigón, que son fruto de unos refuerzos que se hicieron con posterioridad al terremoto de 1985, que paradojalmente es la intervención más reciente, pero sobre la cual me costó más encontrar información. De verdad no había nada de eso. Acá también en los planos, pueden apreciar aquí en los cortes, donde aparecen también estos distintos materiales. Entonces, el adobe, fíjense qué curioso, se pone en la parte superior de los muros, y ahí creemos nosotros que fue porque cuando tuvieron que unificar la techumbre a una única sola, necesitaban muros más altos. Y hicieron esa ampliación de altura con adobe, como bastante curioso. Aquí están entonces como las tres técnicas principales que encontramos de muro, que después nosotros también las analizamos en microscopio, como ustedes ven acá, como para identificar de verdad los tipos de piedra, los tipos de tierra, ¿ya? Las maderas fue también un trabajo muy interesante analizarlas, porque sobre la techumbre de San Francisco, sobre este artesonado, también hay bastante escritos. Desde temprano, por ejemplo, el padre Alonso Valle nos dice que la iglesia de San Francisco está en pie gracias a tan valiente enmaderación. Entonces nosotros quisimos descubrir a qué correspondía esa enmaderación, que por ahí las crónicas hablaban de ciprés. Entonces, analizamos las maderas con la ayuda de la arqueobotánica, que es una arqueóloga especialista en madera, y ella en microscopio, bueno, con sus análisis determinó que había ciprés, pero también había roble y hay olivillo, por ejemplo. La torre de Vivaceta tiene bastante olivillo en su estructura, que es algo que nos pareció bastante inusual. Y esta es un poco la síntesis de este palincesto constructivo, donde, digamos, cada época le ha dejado su acervo material en el cuerpo.
Y hay que decir un dato interesante, que hasta el año 67, si mal no recuerdo, 1967, esta iglesia en su interior estaba estucada de blanco. Entonces, esta heterogeneidad que hoy está a la vista no se veía porque estaba todo tapado con estuco. Y es cuando le retiran esos estucos que estos distintos estratos están a la vista hasta el día de hoy. Otra cosa que llama, bueno, entrando ya como al meollo de la investigación, ¿por qué ha resistido tan bien a los terremotos? Ya, entramos acá entonces al capítulo 4, creo, del libro. Este capítulo está, como ustedes ven acá, escrito principalmente por el equipo italiano, ya por Giulia Miseri, Nuria Palazzi, Luis de Rovere y Ugo Tonietti, que son mis partners de la Universidad de Florencia, que son los que ya recogen todos estos datos principalmente constructivos que yo había analizado, constructivos, arqueológicos, históricos, y los llevan a números, ¿ya? Porque hay que decir que las normas chilenas no permiten calcular edificios como este, entonces usamos principalmente normativa italiana para calcularlo. Eso por un lado. Pero dentro de esto, un hallazgo bastante importante fue el que estamos viendo acá, que fue el realizar una excavación en conjunto con la arqueóloga Catalina Soto para ver cómo eran las fundaciones de este edificio, porque dijimos, si ya hemos recorrido y reconocido e identificado todos los componentes de todo el cuerpo de la iglesia, por supuesto que necesitamos saber cómo son sus pies, entendiendo que las fundaciones son las encargadas de transmitir las ondas sísmicas desde el suelo al cuerpo del edificio. Y aquí, por supuesto, tratándose de un monumento histórico, tuvimos que pedir la autorización respectiva al Consejo de Monumentos y decidimos excavar acá porque pensamos que este suelo que está al interior del actual convento de San Francisco iba a ser el suelo menos alterado de la iglesia, es decir, original. Dado que por el norte pasa la Alameda y han habido, ¿cierto?, una serie de trabajos, línea de metro, y por acá también pasa la calle San Francisco, con también mucha intervención, entonces dijimos, este suelo interior debe estar original, intacto, si que excavemos ahí. También quisimos excavar acá porque, como aparecen en muchos relatos históricos, al norte de la iglesia había un cementerio que estuvo ahí por muchos años, ¿cierto? Y nosotros no queríamos encontrarnos con restos humanos porque eso, por supuesto, que dificulta todas las labores de arqueología. Entonces decidimos excavar ahí y acá la verdad es que nos encontramos con lo que no nos pensábamos nunca encontrar, con estas fundaciones de la iglesia que son muy particulares, como ustedes logran apreciar acá. A ver, estos son los muros originales de la iglesia de 1,70 m de espesor, estos muros andinos que yo le llamo. Si se fijan, ellos se posan sobre un estrato muy finito, como de cal con arena aquí, inmediatamente abajo tienen estos bolones de piedras seguramente extraídas del lecho del río Mapocho, ¿cierto? Piedras de canto rodado, son piedras que normalmente arrastran los ríos. Y acá aparece este eje como lateral al muro, de piedras mucho más grandes, claramente dispuestas generando un eje. Y eso es lo que acá en esta foto se aprecia mucho mejor, es lo que nos hizo a nosotros pensar que en esta hipótesis de que los muros de la iglesia de San Francisco se posan sobre estas piedras de canto rodado que entonces durante un sismo logran moverse, además que están en una especie de cama de arena, pero no se desmoronan hacia los lados, dado que existe este eje lateral de piedras. Entonces aquí yo decía, es como que la iglesia un poco anda sobre patines, con un evento sísmico se mueve, pero no se sale de sus rieles, gracias a que tiene estas contenciones laterales. Entonces esto fue como un descubrimiento súper interesante, la verdad, porque no lo esperábamos para nada. O sea, yo me esperaba encontrar con fundaciones convencionales de piedra, pegadas con mortero, similares a las que habían en los muros. Y cuando empezamos a excavar, de hecho me acuerdo que cuando íbamos como por aquí excavando, como los arqueólogos van excavando en capas de 10 centímetros, llegamos a estos otros 10 vimos que acá había solo arena con piedra, dijimos como, ¿paremos la excavación o seguimos? Porque puede ser que con nuestra excavación le provoquemos un deterioro a los muros. Y finalmente seguimos, y finalmente esta área que ustedes ven acá es un área casi el doble de la que el Consejo de Monumentos nos había dado permiso. Logramos obtener este nuevo como permiso para hacerla más grande porque necesitábamos ver si esto efectivamente era como un muro lateral
o era simplemente como una piedra puesta aquí, porque recuerdo que primero encontramos esta. Dijimos, ¿será una coincidencia esta gran piedra puesta acá o habrá de verdad un eje? Y al despejar estos como 3 metros lineales, si mal no recuerdo, se nota, se aprecia claramente que esto es un eje. Entonces, eso es un aspecto como bien fundamental en el comportamiento sísmico de la iglesia. Y el resto como de las proezas de esta iglesia o que explican su buen desempeño sísmico ya tiene que ver con otras cosas como esta techumbre que efectivamente tiene un gran rol de ir amarrando los muros por arriba, que es lo que ya hablaban desde el padre Alonso Valle en adelante, ¿ya? Esa Y techumbre lo amarra entonces los muros, hace ese sí, rol. sí, hace efectivamente ese rol. Porque nosotros vimos, por ejemplo, que las vigas en las cabezas de los muros también tienen como unas trabas, ahí hay como todo un sistema de uniones que es bien interesante y que ayuda a un poco a hacer este sombrero por arriba que logra en parte este comportamiento como más o menos unitario. Y bueno, como este gran también espesor de muro que yo les decía, donde encontramos que en el centro estos muros tienen una piedra más resistente que los de afuera, son todas cositas que se van sumando y que han hecho que entonces la iglesia tenga un buen desempeño sísmico. Ahora aquí, como les decía, el gran trabajo que hicieron los italianos principalmente es que ellos lograron como llevar todas estas particularidades constructivas tan heterogéneas, tan artesanales, tan poco estandarizadas, a modelos igualmente matemáticos, que son los que ustedes ven acá, que igualmente lograron como comprobar un poco todo esto que teníamos más en teoría en hipótesis de manera ya más numérica, como lo haría un ingeniero hoy en día, ¿ya? Como les decía, eso sí, aplicando principalmente la norma italiana y algunos otros postulados de un autor de apellido Heikman, que es un autor experto en albañilerías y mamposterías históricas, ¿ya? Aquí hay que decir que este capítulo fue, yo diría, el más difícil de escribir en este libro, porque este es un libro que siempre fue pensado como un libro de difusión para todo público, incluso para estar en colegio. Entonces, este análisis sísmico que puede ser muy complejo y que en su complejidad, con los profesores italianos, se publicó en una revista científica especializada, muy científica. Acá en el libro hubo la gran labor de traducirlo a todo público. Y ahí Sacabana, con su correctora de estilo, también tuvieron un rol esencial porque la correctora de estilo me decía, ¿qué es lo que es un comportamiento fuera del plano? Tienes que explicarlo con otras palabras para que lo entienda una persona de otra disciplina, alguien que va al colegio. Entonces, fue el capítulo que más trabajo tuvo en ese sentido. Ahora, en este esquema que estás mostrando, ¿qué significa el muro de la fachada que se muestra como en un esfuerzo que lo rompería hacia adelante y el lateral también? Sí, ¿Qué esas son las quieren? partes, sí, son las partes que son vulnerables de la iglesia desde siempre y hasta el día de hoy, porque si bien esta iglesia tiene un buen comportamiento sísmico y es el edificio más antiguo y más resiliente de Santiago, igualmente tiene algunos aspectos que lo hacen vulnerable, pero son vulnerabilidades como bastante localizadas, ¿ya? Y son las que se muestran en este esquema. Entonces, en el fondo, frente a un sismo de gran magnitud, lo que siempre va a tender a volcarse hacia afuera y a colapsar son la parte superior de la fachada principal, de la fachada posterior y estos laterales del transepto. Aquí lo interesante es que después de que los profesores italianos hicieron todo su modelamiento matemático y todo este análisis, después de que llegaron a este modelo, fuimos a mirar como por enésima vez la iglesia y nos dimos cuenta de que esto ya había ocurrido en pasado muchas veces y que se había vuelto a reparar. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque efectivamente acá hay un cambio de materiales. Si ustedes pasan hoy día por la Alameda y observan esta fachada, se van a dar cuenta que esta fachada que es de piedra, acá arriba tiene inserciones de ladrillo, de otros tipos de piedra, entonces efectivamente tiene que ya haber colapsado de esta manera muchas veces en su historia. Esta de acá atrás, por ejemplo, esta parte superior es de madera. Entonces fue como divertido que uno siempre ve lo que conoce y a pesar de que habíamos mirado tanto la iglesia, no habíamos visto esto y una vez que el modelo matemático nos arrojó que estos eran los aspectos vulnerables, fuimos a mirarla de nuevo
y dijimos, oye, pero está súper a la vista esto. Y esto Sí. es lo que puede volver a pasar. Sí, sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el estado actual de conservación del edificio? Yo diría que es regular, yendo un poco para atrás, porque, a ver, aunque el edificio tenga 400 años, ¿cierto? Sea el más antiguo de Santiago, qué sé yo, un edificio que tiene 15 terremotos en el cuerpo y después de esos terremotos se han ido provocando daño, claramente tiene un daño acumulado que nunca ha sido reparado como bien, ha sido seguramente maquillado muchas veces, como tendemos mucho a hacer en Chile, pero no ha sido de verdad reparado, restaurado con esa finalidad. ¿Ya? No hay que olvidar que en Chile hasta hace poco años las restauraciones eran bastante estéticas, como volver a poner los estucos, volver a pintar y hacer que el aspecto sea bueno, pero no así su estructura. Entonces, la iglesia presenta hoy algunos como puntos localizados, por suerte, bastante vulnerables, sobre todo, por ejemplo, este que estoy mostrando acá, que son unos arcos centrales de la nave principal, que aquí si se fijan hay una fractura como muy grande, producto un poco de todo este tiempo, también de las transformaciones, y en esto habría que tener como bastante ojo. ¿Y cuáles Porque serían claramente, las recomendaciones, Natalia, visto el análisis que tú haces y la vulnerabilidad que representan esos puntos? ¿Qué sería lo recomendable? mira, ahí yo creo que diría como dos grandes labores que hacer. Una, siempre esto como recomendado por los profesores italianos, es lo que sale en este esquemita acá, que una buena opción sería ir poniendo tensores, que por ejemplo acá en este esquema es muy claro, si la fachada tiende a volcarse hacia afuera, sería bueno ponerle tensores metálicos, claramente diferenciados del original, que uno sepa esto es una intervención del 2000X, ¿cierto? Que van a retener ese posible volcamiento hacia afuera. Y eso no es tan complejo de hacer y quedaría a la vista, podría ser reversible, qué sé yo. Ahora, ya en estas partes que son así, ahí habría que hacer lo que en restauración se llama como un desarme controlado y volver a rearmar, porque claramente estas piedras acá ya fracturadas han perdido su resistencia. Entonces habría ¿Y que hacer eso. ese es el punto más vulnerable que tú reconoces, el que está marcando ahí en ese muro? Sí, sí, sí. Esto porque de hecho, acá la imagen es muy chiquitita porque es la imagen del libro, pero este arco, por ejemplo, está completamente deformado y es uno de los arcos originales. Si se fijan, miren acá el muro, está como así pandeado un Desaplomado. poco y desplomado. Acá muy Sí, chiquitito se ve, yo tengo puesto ahí un nivel láser y se muestra el desaplome, entonces ese nivel de deformación junto con esta fractura hacen que este punto sea muy, muy, muy vulnerable. Y sería una pena perderlo porque miren este arco andino sí, hecho en la temprana conquista, ni siquiera estábamos todavía en la colonia, entonces esto tiene que haber sido una proeza no fácil de hacer. Eh, sí, 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 sería una sí. pena perderlo, perder esa ¿Ese arco autenticidad. corresponde a una de las primeras ampliaciones o no? Este debiera ser, sí, una de las primeras, sí. Ya, O incluso puede ser, perdón, que esta haya sido la puerta original que tenía la iglesia hacia la Alameda, ya. ¿ya? En la planta, sí. Ahora, ustedes hicieron, y parte de ello lo has deslizado en los comentarios que ya has hecho, hallazgos arqueológicos. ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Ya. Voy a pasar al último capítulo que se llama tal cual, que lo escribió la arqueóloga Catalina Soto. Bueno, como parte de esa excavación que hicimos, cuya única finalidad era observar las fundaciones originales del edificio y donde todos esperábamos no encontrarnos con nada más. Como yo les contaba, elegimos ese lugar con pinzas para no encontrarnos con nada más, dado que encontrar más restos hace que el proceso sea todo más lento y lo encarece, porque si encuentro una vasija de tal época, estamos obligados como a llamar al experto en análisis de la vasija de tal época. Entonces, nosotros esperábamos no encontrarnos con nada y en esos pocos metros cuadrados, la verdad es que nos encontramos con de todo, lo que hizo el proceso más lento, más caro, pero finalmente muchísimo más rico. Entonces, esto es parte de ese capítulo final del libro, donde, por ejemplo, si se ven, hay fragmentos cerámicos de todas las épocas bajo este suelo,
ya desde la cultura como Aconcagua, que era la cultura local santiaguina, digamos, de esa época. Me van a quizás matar los arqueólogos que yo diga santiaguina si no existía Santiago, pero la cultura Aconcagua. Y también restos de fragmentos de, como dice acá, el tricolor como este, es propio de la época tardía, en especial de la presencia inca en la zona. Entonces encontramos este fragmento de presencia inca y también este de acá, que este es muy interesante, porque lo que me explicaba siempre mi arqueóloga, que ahora es mi arqueóloga de cabecera, esto es parte de lo que en arqueología se llama aríbalo, que son unas vasijas donde se vertía la chicha, y la chicha se bebía no, como, no cotidianamente, sino que en ocasiones importantes, ceremoniales. Entonces, este fragmento tan pequeñito nos hace pensar que efectivamente en este lugar alguien hizo un brindis en un momento como muy importante antes de la llegada de los españoles, o incluso puede haber sido como un inca con un español, dado que este, como les digo, no es un resto de objeto de uso cotidiano. Y también, bueno, restos de cerámicas, como les digo, de las culturas locales. Después encontramos cerámica también colonial, ya más republicana, o sea, cerámica de todas las épocas. Muchos restos líticos de puntas de, como de implementos de trabajo, puntas de proyectiles. También después otras cosas que nos permitieron entender la vida cotidiana de los franciscanos, como por ejemplo restos de comida. Entonces ahí el experto en eso específicamente nos detalló cómo era la dieta de un franciscano de 1600, como hacían mucho caldo de pollo, por ejemplo. Encontramos los huesitos de pollo claramente cocidos en sopa, por ejemplo. Encontramos restos de molusco, entonces uno dice, también comían cosas del mar. Y bueno, entonces finalmente todo esto, hallazgos que, como les digo, entre comillas, entorpecieron un poco el transcurso normal de la investigación y que se escapaban al objetivo, finalmente abrieron un capítulo súper interesante que nos da cuenta de un Santiago en 1600, pero demasiado interesante y que, nada, claramente ese sería otro libro a escribir y otra investigación a hacer. Y por último, también algo muy interesante que encontramos y que no nos esperábamos para nada encontrar fue efectivamente un cuerpo humano, un entierro, que lo más interesante es que es de una mujer. Entonces imagínense, al interior del convento franciscano, una mujer, esto estaba en el estrato como inferior del suelo, nos hace hacernos muchas preguntas hasta el día de hoy de quién es esta mujer. Porque según los datos del antropólogo físico, del bioantropólogo, esta no sería una mujer indígena, del análisis justamente de estos dientes, ya que son los análisis que se le hicieron in situ. Entonces uno dice, una mujer no indígena de, si bien no recuerdo, como 30 años, enterrada al interior del convento de San Francisco, no hacia el lado donde estaba el cementerio, sino que hacia el interior, nos abre una incógnita increíble. Sí. ¿Y hay alguna hipótesis? Teníamos una, pero a mí me da como, quizás como medio irresponsable decirlo, pero es una hipótesis, que nos la dio el mismo padre franciscano que era como el que administraba el convento en el momento que yo estaba haciendo la investigación, que es un padre que es historiador, el padre Manuel Alvarado. Él nos preguntó, ¿no será esta la señora Marina Ortiz de Gaete, la verdadera esposa de Pedro de Valdivia? Y la verdad es que podría ser, porque si ustedes saben, después de la muerte de Pedro Valdivia, Marina Ortiz de Gaete viaja a Chile como a reclamar su herencia, se da cuenta que Pedro Valdivia había muerto pobre y que no había dejado nada. Y ella después encontramos, después de que habíamos sellado esta investigación, de que al parecer se enterró en suelo franciscano, porque murió muy pobre. Yeah. Entonces, esa podría ser una posibilidad, sí. Ese es como, son el continuará de la investigación. Es el continuará, sí, es el continuará. Estamos en los últimos minutos, Natalia, de esta conversación que deja muchas puertas abiertas para continuarla, pero me gustaría si nos pudiera hacer una reflexión sobre qué lecciones nos deja este edificio a los arquitectos, a los ciudadanos comunes y corrientes, a la ciudad. A ver, yo diría que
pensando un poco en voz alta, una primera gran lección es reescribir la historia de Chile y de Santiago a partir de restos materiales, porque todos no sabemos la historia a partir de documentos historiográficos, pero como yo digo, con mucho respeto por mis colegas historiadores que los quiero mucho, es que así como la prensa hoy en día escribe lo que quiere, quizás eso siempre ha sido así. Sabemos que cierto, se escriben algunas cosas y otras se esconden. Y eso también puede haber sido así en la temprana conquista y temprana colonia. Entonces, a través de estos restos arqueológicos, a través de estos muros que, como yo les decía, de impronta andina, cuando yo pienso que quizá este era un Santiago como multicultural, donde los franciscanos, italianos, españoles, hacen su techumbre de madera, pero unos maestros yanaconas del Norte Grande dan su aporte en muros andinos que resisten hasta el día de hoy, me imagino un Santiago precioso, multicultural, quizás distinto a lo que nos han contado. Sí, Entonces yo creo que a través del patrimonio uno puede darle una nueva historia a Chile y a Santiago, y creo que eso es una enorme lección. Yo a partir de esta investigación me he quedado pensando mucho en eso, como qué bonito como a partir de restos materiales podemos reconstruir cosas de las cuales no sabemos nada. Y creo que ahí exacto. somos un país en pañales. Hay muchísimo que hacer en ese ámbito para reescribir nuestra historia, ¿cierto? Y ahora que vamos a tener una nueva constitución multicultural, ¿cierto? Donde la presidenta de la Convención Constituyente es una representante de un pueblo originario, creo que esto se liga profundamente a ese aspecto, a ese rol del patrimonio, de reescribir la historia. Eso por un lado. Y por otro lado, ya más chiquitito, creo que también cuando el patrimonio se lo mira como un poco como el hermano frágil, el anciano de la sociedad, como el cachito del cual es casi un estorbo para el mal llamado progreso de las ciudades y todo, hay que ver que el patrimonio tiene un rol increíble como educador. Entonces yo creo que esa también es otra dimensión que esta investigación deja. Sí. ¿Ya? Detrás del patrimonio hay muchísimo que aprender y que educar y que valorar. Sí, eso diría. Fíjate que se me ocurre también otra pregunta relacionada con esta misma, pero eh, en las fuentes bibliográficas consultadas, ¿tuvieron alguna sorpresa, algo que no se tuviera presente en las versiones anteriores de la historia de esta iglesia? Mira, hubo una fuente que fue súper interesante y que no es de público dominio, que es un librito pequeñito escrito por el padre Robeño, que fue un franciscano, y que es un libro que me prestaron los mismos franciscanos y que está en el archivo de ellos, pero no es un libro que encontremos en bibliotecas abiertas ni en librería, eh, que detalla como todos los pormenores constructivos de la iglesia a partir como de los libros de obra. Entonces, ese es un librito pequeñito, yo ahora lo tengo en mi oficina en la FAU, que da muchos detalles interesantes que no estaban en los libros de público dominio, ¿ya? Sí, Ahí, por ejemplo, vimos como el verdadero rol de Vivaceta, que no es solo el de hacer la torre, sino que es como el darle una imagen uniforme a esta iglesia que hasta ese entonces era muy palimpsesto. Sí. o sea, Eh, perdona, Fermín Vivaceta sería en esta evolución constructiva el primer arquitecto del que se tiene noticias que interviene en la obra, en el edificio. sí, como arquitecto, sí, sí, Ya. sí, sí. Y ahora otra pregunta, a lo mejor hasta una pregunta de pura curiosidad, casi Mm. anecdótica. ¿Se conoce cuántas personas pudieron haber trabajado en la construcción del edificio? Mira, yo no recuerdo haber encontrado ese dato, no recuerdo, pero puede que en algún libro de obra, así como en paleoescritura, que no haya sabido interpretar. A todo esto sí recuerdo que también contraté en algún momento un ¿cómo se llama? Bibliógrafo, alguien que me interpretó alguna escritura. Ya, Pero no, sé que fue, o sea, hay que imaginar que fue una obra muy grande, muy magnánime, en un Santiago recién naciente, con ranchos, con casas de quincha y con casas de adobes de un piso. Imagínense esta cosa tan grande, de tan gran magnitud y de piedra, sí, con piedras traídas del Cerro Blanco,
que en ese entonces quedaba muy lejos. El Cerro Blanco, que está en Recoleta, ¿cierto? Queda al norte del río Mapocho. El Mapocho todavía no tenía sus puentes. Entonces, haber hecho esa proeza de traer estas piedras muy pesadas, enormemente grandes, de haber traído los cipreses de la dehesa, tiene que haber sido, o sea, yo me imagino una proeza gigante, así casi de construcción de pirámides en un Santiago naciente. Sí. Bueno, mira, se nos ha ido prácticamente el tiempo, Natalia, y me gustaría, si tienes algo que a mí se me haya escapado de preguntar y que sería interesante, por favor, es el momento en que nos puedas seguir abriendo más los ojos respecto de este templo. Voy a terminar diciendo algo que lo he dicho varias veces en otras presentaciones sobre la iglesia de San Francisco, es que hago un llamado a los colegas arqueólogos a hacer alguna otra excavación, por ejemplo, en el patio central del convento, para, de verdad, creo que es un deber, a partir de estos hallazgos que nosotros encontramos, es un deber de verdad reconstruir esta historia de Santiago al inicio de la colonia. Si nosotros no encontramos esto en 2 metros lineales, imagínense lo que se puede encontrar en un poquito más. Y no sería difícil excavar en el patio del convento porque es de tierra, no alteraría mucho el monumento. Sí. Entonces yo creo que esta investigación merece un capítulo 2, que sea como el subsuelo de la iglesia de San Francisco, nos permite reescribir la historia de Santiago. Bueno, ojalá que ese mensaje no quede flotando en el olvido. Yo quisiera destacar, por último, ustedes pudieron observarlo en las imágenes que nos compartió Natalia, la excelente calidad gráfica, fotográfica que tiene el libro, ese nivel de minuciosidad que hay en el trabajo de reconstrucción planimétrica. Yo lo encuentro notable, además de todo lo que nos ha explicado que está desarrollado en el libro. Natalia, quiero agradecerte finalmente el libro y a través tuyo a todo el equipo que te acompañó en esta aventura que tuvo tanto éxito en sus resultados. Y felicitarte, por cierto, una vez más. Muchas gracias, Max, a ti por la súper interesante conversación. Y bueno, de nuevo a la Facultad de Arquitectura por el espacio y la oportunidad de llegar con esto a un público más masivo. Y paso la publicidad de que el libro está en venta, yo ya no tengo ejemplares, pero está en venta en la página de la editorial Sacabana, tanto en versión física como en versión digital, si es que alguien se interesa en leerlo entero. Sí, yo creo que es un libro que tiene que ser integrado en toda historia de la ciudad de Santiago. No es solamente un aporte a la arquitectura y a las técnicas de la construcción de la conquista y la colonia. Bueno, con esto terminamos esta presentación de este magnífico libro y nos quedamos a la espera de próximos trabajos de la profesora Jorquera, que nos siga. Estoy por publicar otro libro, que me gané el fondo del libro este año y estoy terminándolo, que es sobre el patrimonio chileno construido en tierra, que es como mi tema de vida, sí. Y es un libro que recorre Chile de norte a sur a través de su patrimonio construido en tierra. Espero tenerlo este año, pronto. ¿Y cuándo sale publicado ese libro? Mira, yo creo que a fin de año o principios del próximo, sí. Porque... Bueno, entonces ya tenemos tema para otro Ágora. Sí, ojalá. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación y muy agradecido al apoyo técnico del Centro de Extensión de la Facultad. Claudio Castro y Daniel Palma. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Felices de la invitación.